Soy Ada López y te doy la bienvenida a Biblia Abierta 365. En este espacio no solo leemos la Biblia, sino aprendemos a comprenderla profundamente en su contexto, en su cultura, en su intención original, para entonces aplicarla con verdad a nuestra vida hoy. Hoy comenzamos el día 36 de nuestro año bíblico y vamos a leer Números, capítulo 24, 25, 26 y 27. Estos capítulos no son casuales. Aquí veremos profecías poderosas, veremos caída espiritual, veremos juicio, veremos restauración y también vemos un nuevo censo que marca transición generacional y vemos también decisiones legales que preparan el futuro de la tierra prometida. Estamos en un momento clave de la historia de Israel. Una generación está terminando y otra generación está comenzando. Y tú y yo no estamos leyendo esto para acumular información, estamos leyendo para entender cómo Dios gobierna la historia, cómo trata el pecado, cómo sostiene sus promesas y cómo prepara el futuro, incluso cuando el presente parece desordenado. Si este canal está siendo de bendición para tu vida y te está edificando, dale like. Revisa los enlaces en la descripción para unirte a nuestra comunidad en Telegram. Visita la página web. Todo esto lo estamos haciendo día a día en tiempo real. Esto no es contenido reciclado ni es pregrabado. Aquí vamos diario. Es lectura viva. Así que camina conmigo. Vamos a orar para comenzar. Señor, hoy entramos a capítulos fuertes, intensos, llenos de decisiones, consecuencias y promesas. Danos discernimiento para entenderlos correctamente, quita de nosotros cualquier idea superficial, enséñanos a ver tu carácter en medio del juicio y tu misericordia en medio de la disciplina, que tu espíritu me guíe para no malinterpretar lo que leo y que al terminar este día pueda conocerte más profundamente. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 23 del día pasado habíamos visto que Balaam, el profeta, bajo los servicios de Barak, había tenido 2 intentos de maldecir a Israel, pero no pudo. Tuvo que bendecirlo porque era la palabra que Dios le puso en su boca. Y ahora entramos en el capítulo 24, donde vamos a ver cómo continúa esta historia de Balaam y de Balac intentando que Balaam maldiga a Israel. Comenzamos el capítulo 24 y dice así. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y la segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo... O sea, miren qué interesante, el Espíritu de Dios vino sobre él. Dios puede usar incluso a los impíos para cumplir su propósito. Dice, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y de su descendencia será en muchas aguas. Enalteceré su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esto realmente hace alusión a Génesis 12:3, donde hay una reafirmación del pacto abrámico. Aquí hay un detalle clave que no podemos pasar por alto. Dice que Balaam ya no fue como las otras veces a buscar agüeros. Esa palabra se refiere a prácticas de adivinación pagana. Balaam era un profeta profesional del mundo antiguo, alguien acostumbrado a manipular lo espiritual para obtener recompensas. Pero aquí ocurre algo distinto. El Espíritu de Dios vino sobre él directamente. Eso es impactante.
Dios puede usar incluso a alguien con motivaciones incorrectas para cumplir su propósito. Bueno, Balaam no era un hombre íntegro, pero Dios es soberano. No depende del instrumento para cumplir su palabra. Y por eso en los versículos siguientes, del 3 al 9, aquí dice que Balaam bendice a Israel con imágenes poderosas, tiendas hermosas, jardines junto a ríos, árboles plantados. Esto no es poesía romántica. En el desierto no había ríos ni había jardines. Es un lenguaje profético. Está viendo el futuro de Israel en la tierra prometida. Cuando dice, lo verá, pero no ahora. Está hablando de algo que va más allá del momento inmediato que están viviendo. Aquí Dios está dejando claro que Israel no es un accidente histórico, que es un proyecto divino. Entonces se encendió la ira de Balac, el rey de Moab, contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿No le declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo. A ver, Balac se enfurece porque contrató a Balaam para maldecir, no para bendecir. Y aquí vemos algo interesante sobre el mundo espiritual. Tú no puedes manipular a Dios para que diga lo que tú quieres que Dios diga. Balaam mismo reconoce que no puede ir más allá de lo que Jehová diga. Eso nos confronta hoy. No podemos usar a Dios para nuestros planes. Él no es un instrumento. Nosotros somos un instrumento en sus manos. Dios no es manipulable. Satanás no puede manipular a Dios. Y yo veo a veces que los cristianos tienen miedo a Satanás. No. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Nuestro Dios es poderoso. Lo que Dios decide hacer en nuestra vida, nadie lo puede mover. Lo que Dios ha declarado, el camino que Dios nos abrió o la puerta que Dios nos cerró, es inmovible. Dios es soberano y es poderoso. Es el único Dios verdadero. No tengamos temor. Vivamos en victoria, porque tenemos un Dios poderoso, fuerte, que nos defiende. Continuamos. Dijo Balaam, hijo de Beor. Dijo el varón de los ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Este es uno de los pasajes más profundos del Pentateuco. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Aquí la tradición judía lo ha entendido como una referencia mesiánica y el cristianismo lo ha visto claramente como una profecía de Cristo. La estrella habla del liderazgo celestial. El cetro habla de realeza. Esta es la primera vez en Números que aparece una visión tan clara de un rey futuro. Muchos estudiosos ven aquí una conexión directa con Mateo capítulo 2, cuando los magos ven una estrella y vienen buscando al rey de los judíos. No es casualidad. La expectativa mesiánica ya estaba sembrada desde aquí. Continuamos. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en las peñas tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ¡ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas?
Vendrán naves de las costas de Quitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Aquí Balaam pronuncia oráculos contra otras naciones, Amalek, los eneos, Asiria. Lo que vemos es que Dios no solo gobierna a Israel, sino que Dios gobierna la historia de todas las naciones. Nada está fuera de su soberanía. Es interesante que Amalek, el enemigo histórico de Israel, es llamado el primero de las naciones, pero termina en destrucción. Es una lección fuerte. No importa cuán poderoso parezca un sistema, si se opone al propósito de Dios, no prevalece. Y antes de pasar al próximo capítulo, vamos a cerrar con el versículo 25 que dice: Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Aquí vemos algo interesante. Dios cuida a su pueblo y convierte la maldición en bendición. Y no solo que Dios bendice al pueblo de Israel por la boca de Balaam 3 veces, sino que vemos una profecía de Balaam interesantísima acá en el capítulo 24, donde vemos esta profecía mesiánica. Antes de pasar al capítulo 25, vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Estoy intentando usar a Dios para mis propios planes o estoy dispuesto a someterme a lo que Él diga? Confío en que Dios puede cumplir su propósito incluso cuando los instrumentos parecen imperfectos. Veo en Cristo el cumplimiento de las promesas que Dios sembró desde el Antiguo Testamento. ¿Estoy viviendo como parte del proyecto eterno de Dios o solo enfocado en lo inmediato? Esto no es solo historia antigua, es revelación progresiva del plan redentor. Y vamos a continuar con Números 25. Moraba Israel en Sittim. Y aquí tengo una nota en mi Biblia que se las voy a leer. Dice: Sittim, ubicado en la región de Moab, al este del río Jordán, cerca de su desembocadura en el Mar Muerto. En la actualidad se encuentra en Jordania, en las cercanías del río Jordán, al este de su desembocadura en el Mar Muerto. Ok, solo es un clic, seguimos. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Miren qué interesante lo que está pasando acá. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí Israel está en Sittim, al borde de entrar a la tierra prometida, y cae. No es una batalla militar, o sea, no cae en una batalla militar, sino es una caída moral y espiritual. El texto dice que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Esto no fue simplemente inmoralidad sexual. En el mundo antiguo, el sexo estaba ligado al culto idolátrico. Eran rituales religiosos, la seducción era parte del sistema espiritual. Esto conecta con lo que Apocalipsis 2:14 menciona sobre la doctrina de Balaam. Balaam no pudo maldecir a Israel directamente, pero más adelante, según la tradición bíblica, enseñó a Balac a seducir al pueblo mediante idolatría y sexualidad. Aquí vemos algo teológicamente fuerte. Lo que no logró la maldición externa, lo logró la corrupción interna. El enemigo no pudo destruirlos desde la fuerza, pero los debilitó desde adentro. Y el texto dice algo grave. Israel se unió a Baal Peor. La palabra unió aquí implica una unión espiritual casi matrimonial. Es el lenguaje del pacto. Estaban rompiendo el pacto con Dios y estaban yendo en pos de dioses falsos, de fornicación, de idolatría, de comida y de sexualidad. Todo eso era ceremonias a dioses paganos. Interesante, vamos a continuar. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Baal Peor era un dios moabita. Y he aquí que un varón de los hijos de Israel
vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¡Wow! La reacción divina es fuerte. Y aquí mucha gente se incomoda cuando lo leemos. Pero tenemos que entender el contexto. Estamos hablando de una nación recién formada, en pacto directo con Dios, en medio de culturas idolátricas que practicaban prostitución sagrada, sacrificios humanos y cultos degradantes. Si Israel se mezclaba, desaparecía como pueblo santo. La plaga que viene no es un capricho, es consecuencia del quebrantamiento del pacto. Luego aparece Finés y aquí hay que ir con cuidado. Finés actúa con celo. La palabra celo en hebreo es caná, que implica pasión ardiente por la santidad de Dios. No es rabia personal, es indignación santa ante la profanación pública del pacto. El hombre israelita introduce a la mujer madianita delante de Moisés y del pueblo en medio del llanto. Es una provocación abierta, no es un pecado oculto, es un desafío público a la autoridad de Dios, a la autoridad de Moisés, a la autoridad del pacto. Y Finés actúa y el juicio se detiene. Este episodio es duro, pero revela algo profundo. Cuando la santidad de Dios se toma a la ligera, las consecuencias son reales. Y a veces nosotros creemos que las cosas son castigo de Dios. No, son nuestras propias consecuencias. Muchas veces son nuestras propias consecuencias. El resultado de nuestros propios actos. Pero vamos a ver cómo sigue esta historia. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado mi celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios establece un pacto de paz con Finés. Esto es interesante. Paz no significa ausencia de conflicto, aquí significa restauración del orden espiritual. Dios dice que Finés tuvo celo como el suyo. Esto no legitima la violencia religiosa indiscriminada. Esto es un momento específico dentro de una teocracia nacional bajo un pacto directo. No podemos traspasar esto automáticamente al siglo XXI, pero sí podemos extraer el principio. Dios toma en serio la pureza del pacto. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlo, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Se identifican nombres en esta sección y esto es importante. La Biblia no es un mito anónimo. Habla de personas reales, de familias reales, consecuencias reales. Los madianitas serán juzgados más adelante porque participaron activamente en esta estrategia de seducción espiritual. Aquí vemos algo clave. El pecado no fue un simple tropiezo moral, fue una infiltración espiritual estratégica. Aquí hay cosas interesantes que nosotros tenemos que ver. Siempre tenemos que ver las cosas en su contexto. Estamos hablando de que están a las puertas de atravesar el Jordán, de que esta es la generación que va a conquistar, que van a vivir. Ni siquiera han entrado a conquistar esos pueblos y ya se estaban dejando seducir por sus dioses ajenos y por sus maneras de manipular las religiones paganas.
cuán conflictivo y cuán desafiante llega a ser este momento. Es un pueblo que tenía la responsabilidad de llevar a Dios y su santidad a los demás pueblos, de ser el pueblo testimonial, el que iba a dar testimonio del Dios verdadero a todas las naciones. Y ni siquiera han entrado y ya se están corrompiendo. Esto realmente es muy fuerte. Y no solo eso, sino que estamos viendo que son los príncipes los primeros en hacer estas cosas. Este hombre que muere es un príncipe Simri de la tribu de Simeón. No es un miembro del pueblo lejano, que no sabe mucho, que es un campesino. Estamos hablando de que es príncipe. Así que esto nos habla a nosotros hoy. No porque nosotros seamos miembros activos en la iglesia, no porque nosotros seamos líderes, seamos pastores o tengamos algún tipo de conocimiento bíblico grande. Estamos exentos de cometer pecados gravísimos si estamos lejos de Dios. Tengamos cuidado porque hay un dicho que dice que a veces el diablo no nos para, sino que nos sobrecarga. Y al sobrecargarnos también de actividades y de cosas, nos aleja de Dios. Y esto ha ocurrido aquí. Vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Estoy vigilando mi vida espiritual para que el enemigo no entre por seducción sutil? ¿Tomo en serio la santidad de Dios o la veo como algo secundario? ¿Qué áreas en mi vida podrían estar debilitándome desde dentro? ¿Tengo celo por Dios, pero un celo alineado con su carácter y su justicia? Este capítulo es fuerte, pero también nos recuerda que Dios protege su pacto, incluso cuando nosotros lo ponemos en riesgo. Comenzamos el capítulo 26. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Este segundo censo ocurre después de la plaga. Es clave entender esto. El primer censo fue en Números capítulo 1, al salir de Egipto. Este es 40 años después, antes de entrar a Canaán. Esto significa algo impresionante. Casi toda la generación antigua murió en el desierto, tal como Dios lo había dicho en Números 14. La palabra de Dios se cumplió con precisión. Aquí no estamos contando personas solamente, estamos viendo el cierre de una generación y el inicio de otra generación. Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Esrón, la familia de los esronitas, de Camri, la familia de los camritas. Los de la familia de los rubenitas fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, por sus familias, de Neuel, la familia de los neuelitas, de Jamín, la familia de los jaminitas, de Jaquín, la familia de los jaquinitas, de Sera, la familia de los seraitas, de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Los hijos de Gad, por sus familias, de Sefón, la familia de los sefonitas, de Agi, la familia de los agitas, de Suni, la familia de los sunitas, de Osni, la familia de los osnitas, de Eri, la familia de los eritas, de Arod, la familia de los aroditas, de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500. Los hijos de Judá, y Onán. Y Onán murieron en la tierra de Canaán, y fueron los hijos de Judá por sus familias. De Sela,
la familia de los Selaitas; de Fares, la familia de los Fareitas; de Sela, la familia de los Seraitas, y fueron los hijos de Fares; de Esrón, la familia de los Esronitas; de Hamul, la familia de los Hamulitas. Estos son las familias de Judá. Fueron contados de ellas 76,500. Los hijos de Isaacar, por sus familias: de Tola, la familia de los Tolaitas; de Fua, la familia de los Funitas; de Jesub, la familia de los Jesubitas; de Simrón, la familia de los Simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 74,300. Los hijos de Zabulón, por sus familias: de Seret, la familia de los Sereditas; de Elón, la familia de los Elonitas; de Jesleel, la familia de los Jasleitas. Estas son las familias de los Zabulonitas, y fueron contados de ellas 70,500. Los hijos de José, por sus familias: Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los Maquiritas. Y Maquir engendró a Galaad, y Galaad, la familia de los Galaitas. Estos son los hijos de Galaad: de Geser, la familia de los Geseritas; de Elec, la familia de los Elequitas; de Asriel, la familia de los Asrielitas; de Siquim, la familia de los Siquimitas; de Semida, la familia de los Semidaitas; de Efer, la familia de los Eferitas. Y Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Mala, Noa, Olga, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52,700. Estos son los hijos de Efraín, por sus familias: de Sutela, la familia de los Sutelaitas; de Bequer, la familia de los Bequeritas; de Taán, la familia de los Taanitas. Y estos son los hijos de Sutela: de Herán, la familia de los Heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ella 32,500. Estos son los hijos de José, por sus familias. Los hijos de Benjamín, por sus familias: de Bela, la familia de los Belaitas; de Asbel, la familia de los Asbelitas; de Airam, la familia de los Airamitas; de Sufam, la familia de los Sufamitas; de Ufam, la familia de los Ufamitas. Los hijos de Bela fueron Ard y Naamán; de Ard, la familia de los Arditas; y de Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín, por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Dan, por sus familias: de Suam, la familia de los Suamitas. Estas son las familias de Dan, por sus familias. De las familias de los Suamitas fueron contados 64,400. De los hijos de Aser, por sus familias: de Imna, la familia de los Imnitas; de Isui, la familia de los Isuitas; de Bería, la familia de los Beriaitas. Los hijos de Bería: de Eber, la familia de los Eberitas; de Malquiel, la familia de los Malquielitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí, por sus familias: de Jaseel, la familia de los Jaselitas; de Guni, la familia de los Gunitas; de Geser, la familia de los Geseritas; de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí, por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel: 601,730. Y aquí yo tengo una nota: en el segundo censo hubo 601,730, 1,820 hombres menos que en el primer censo, que fue en Números 1:49. Puede parecer repetitivo, pero hay un detalle importante. Si comparas con el censo anterior, notarás que algunas tribus crecieron y otras disminuyeron significativamente. Por ejemplo, la tribu de Simeón cae drásticamente. Muchos estudiosos creen que esto se conecta con la rebelión de Baal Peor en el capítulo anterior.
Manasés crece considerablemente, lo cual será importante más adelante en la repartición de las tierras. Aquí vemos algo profundo. El pecado tiene consecuencias colectivas, pero la fidelidad también deja huella generacional. Dios no perdió el control del pueblo. A pesar de las rebeliones, juicios y las muertes, la nación sigue siendo fuerte en número. La promesa a Abraham sigue viva. Continuamos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Ahora Dios da instrucción sobre la repartición de la tierra. La tierra será dividida según el tamaño de cada tribu, pero también por sorteo. Esto es interesante. Había criterio humano, cantidad de personas, las tribus grandes y las tribus pequeñas. Pero también intervención divina, suerte dirigida por Dios. No era al azar, era providencia. Esto muestra algo hermoso. Dios combina responsabilidad humana con soberanía divina. Los contados de los levitas por sus familias son estos: Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coaitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Aquí se cuentan los levitas aparte. No hay un detalle fuerte, no se cuentan los levitas para guerra. Ellos no reciben territorio como las otras tribus. Su herencia era en el servicio de Dios. Esto rompe completamente con la lógica moderna. Hoy pensamos en posesión, en territorio como bendición, pero para los levitas la mayor bendición era estar dedicados al ministerio. Qué interesante. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los campamentos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Este cierre es solemne. Ninguno de los que fueron contados en el primer censo de Números capítulo 1 quedó vivo, excepto Josué y Caleb, exactamente como Dios lo había dicho. Aquí vemos algo que atraviesa toda la Biblia. Dios es paciente, pero también cumple lo que declara. Una generación incrédula murió en el desierto. Una generación nueva está lista para entrar. O sea, no es solo estadística, es un mensaje espiritual. Y antes de continuar con el último capítulo del día, vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Estoy viviendo como parte de una generación que cree o como parte de una que duda? ¿Qué legado espiritual estoy dejando a los que vienen después de mí? ¿Estoy dispuesto a confiar en la providencia de Dios incluso cuando no veo cómo se repartirán las herencias de mi vida? ¿Valoro más la posesión o la presencia de Dios? Este capítulo nos recuerda algo fuerte. Las generaciones pasan, pero las promesas de Dios permanecen. Y ya vamos a entrar en el capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Olga, Milca y Tirsa.
Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la campaña de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquí aparecen 5 mujeres: Mala, Noa, Olga, Milca y Tirsa, hijas de Zelofejad. Y esto es extraordinario. En una cultura patriarcal donde la herencia pasaba por línea masculina, ellas se presentan delante de Moisés, delante del sacerdote y delante de los príncipes y delante de toda la congregación. No están reclamando privilegios, están apelando a justicia. Primeramente, me encanta esta historia porque veo a 3 mujeres progresistas de su época, veo a 4 mujeres valientes, a 4 mujeres que deciden echar la pelea, ¿no? Y deciden preguntarle a Dios qué onda con su vida, ¿no? Y eso es lindo porque a veces nosotros podemos ser llamados para cambiar la historia. Su argumento es sólido. Su padre no murió en rebelión, sino murió en el desierto como todos. ¿Por qué su nombre debe desaparecer por no tener hijo varón? Y aquí vemos algo hermoso. La ley no es rígida cuando la justicia de Dios está en juego. Y vamos a ver qué pasa a continuación. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, lo consulta con Jehová porque es que era un caso nuevo, nunca se había visto semejante cosa. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y Dios responde algo impresionante. Bien dicen las hijas de Zelofejad. Dios valida su petición. Esto cambia la legislación de Israel. Este es uno de los primeros ejemplos bíblicos donde una petición humana produce una ampliación en la aplicación de la ley. No es que Dios cambie su carácter, es que su justicia es más amplia de lo que el sistema humano había contemplado. Y me encanta esto porque Dios dice: hermoso. Yo estoy de acuerdo con las hijas de Zelofejad. Pero fíjense que siempre hay que tener valentía para llegar a los oídos del Señor. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¡Wow! Cambiaron la historia. Aquí se establece el principio legal de sucesión cuando no hay hijos varones. Dios organiza el futuro. Esto es importante. Israel está a punto de entrar a la tierra. Las leyes de herencia eran fundamentales para preservar la identidad tribal. La herencia no era solo tierra, era identidad, era memoria, era pacto. Perder la herencia era perder el lugar dentro del plan de Dios. Era que tu nombre sea borrado de la historia. Estas 4 mujeres extraordinarias cambiaron la historia. Continuamos. Tal vez a Dios te mande a ti a cambiar la historia. Así que ten valentía, con amor, con prudencia, consultando siempre a Dios. Pero puede ser que a ti te toque ser una de las personas que cambie las circunstancias que te rodean como de algo que nunca antes se haya hecho. Continuamos. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Ahora viene algo fuerte. Dios le dice a Moisés que suba al monte Abarim para ver la tierra, pero no entrará. Y aquí se recuerda su falta en las aguas de Meriba. Esto nos confronta. Moisés es el hombre más manso.
es el libertador, es el intercesor, tampoco entra. Ay, Dios. Dios no tiene favoritos cuando se trata de santidad. La gracia no elimina la responsabilidad. Así que sin palabras, pensemos en nuestra vida. Pensemos en que si un acto de Moisés tuvo una consecuencia tan triste que fue el impedir que él llegara a la cumbre de por lo cual luchó durante 40 años, que era entrar a la tierra prometida. Y era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, que intercedía cara a cara por su pueblo. ¿Cómo nosotros hacemos hoy en día? ¿Qué nos creemos nosotros hoy? ¿Cómo nosotros tratamos la santidad de Dios? ¿Por qué nosotros creemos que Dios tiene que hacer cosas por nosotros? ¿O por qué nosotros pensamos que Dios es nuestro genio de la lámpara? Estamos viendo una historia entre amigos, entre Moisés y Dios. Una historia que no se repite en la Biblia. Una historia entre un hombre y Dios extraordinaria. Y aún así, tuvo consecuencias su acto. Así que analicemos nuestra forma de tratarnos con el Señor. Vamos a continuar. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Este momento es conmovedor, me da todo deseo de llorar. Moisés nos ruega por sí mismo. En ese momento, ¿cuántos de nosotros dijéramos: ay, Señor, perdóname, fue un acto sin querer, tú sabes que esa gente me tenían loco, me habían sacado de quicio, pero no hagas eso? No. Moisés nos ruega por sí. No pide más tiempo, pide un líder para el pueblo. Moisés pide un líder que lo va a sustituir a él, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Este lenguaje anticipa algo mucho más grande. Jesús usará exactamente esa imagen en los evangelios. Aquí vemos el corazón pastoral de Moisés. Sin palabras. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Moisés, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Dios escoge a Josué, hombre en quien hay espíritu. No es solo capacidad militar, es carácter espiritual. Moisés impone sus manos sobre él. Este es un momento de transferencia. Israel pasa oficialmente de la generación del desierto a la generación de la conquista. Y hay algo profundo aquí. Moisés ve la tierra, pero Josué ve la herencia. A veces tú siembras y otro cosecha. Eso no es fracaso, eso es propósito, eso es trabajo en equipo. Antes de seguir, déjame dejarte con algunas preguntas de reflexión. ¿Estoy dispuesto a defender lo justo como lo hicieron las hijas de Zelofejad? ¿Confío en que Dios puede ampliar mi comprensión cuando busco justicia con humildad? Si Dios me dice, hasta aquí, ¿puedo aceptar su voluntad con madurez? ¿Estoy formando a alguien que continúe la obra después de mí? Este capítulo nos habla de herencia, de transición y liderazgo. Dios no solo cumple promesas, sino que Dios también prepara el relevo. Hoy terminamos un día fuerte.
Leímos números del 24 al 27. Vimos a un profeta que quiso maldecir, pero terminó profetizando al Mesías. Vimos cómo el pueblo cayó en idolatría y en inmoralidad y cómo Dios tomó en serio la santidad. Vimos una generación contada nuevamente porque el desierto no era el final, era una transición. Y vimos cómo Dios hace justicia a unas hijas olvidadas y prepara el relevo del liderazgo. Este día nos enseñó algo claro. Dios cumple su propósito aunque haya oposición externa, caída interna o cambio generacional. Nada detiene su plan. Si llegaste hasta aquí, gracias por caminar conmigo. Suscríbete al canal. Y si este contenido te está edificando tu vida, dale like y compártelo con alguien que también desearía estudiar la Biblia como nosotros lo hacemos. Revisa los enlaces en la descripción para unirte a nuestra comunidad en Telegram y visita la web. Estamos haciendo esto día a día con intención, con oración y con dedicación. Ahora vamos a cerrar con una oración, pero antes déjame en los comentarios qué fue lo que más te impresionó de la lectura de hoy. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, aunque a veces no entendemos todos tus caminos, tú sigues siendo justo, santo y fiel. E enséñame a no desviarme cuando la presión aumenta. Guárdame de comprometer mi fe como lo hizo Israel en Baal Peor. Dame el valor de defender lo justo como las hijas de Zelofejad. Y si estoy en una etapa de transición, ayúdame a confiar en que tú sigues guiando el futuro. Que mi vida no sea una generación que se pierde en el desierto, sino una que entra en la promesa contigo. En el nombre de Jesús, amén.